son eso y ellos son más de lo que están viendo, porque ya el Padre dijo el diseño que ellos tienen, porque ellos tienen el reino por dentro. Más sin embargo, deben de manifestar lo que el reino está estableciendo y no lo que el contradiseño está diciendo de ellos. De la misma escritura dice que habrán tiempo malo y tiempo difícil, donde el hombre tendrá comezón de oír, que quiere oír cosas, pero la gente dice: Dios me dijo, Dios me dijo y Dios me dijo. Pero todavía no haya oído una persona que Dios le haya dicho: arrepiéntate de todos los males que tú estás haciendo. La enseñanza, eso es para muertos. Ay, ay, ay. Si supieran que en la enseñanza que está la mayor esencia No, porque del poder. no, porque el problema es que la enseñanza es lo único que va a trasladar un esclavo a ser libre. Porque yo es que no permiten reunirse con otras ovejas si son del mismo cuerpo. Ahí que está el problema. Porque es que hay muchas personas que creen que las ovejas son de ellos. Las ovejas lamentablemente son de Cristo. Amados hermanos, en esta preciosa noche queremos pues hacer una introducción en un recuento al respecto de lo que tiene que ver el ministerio quíntuple. Ya, si bien es cierto, sabemos que dentro de la historia hemos podido analizar los diferentes tipos de ministerio, el cual el Eterno había pautado para poder hacer el avance del reino, y con lo que se instituyó posteriormente la persona de su hijo, el Melech Mashiach, el cual nace la institución del reino, la cual es la institución que se conoce como la Eclesia, que no se conoce hasta posteriormente en el movimiento apostólico, cuando pues el Señor mismo pues instituye. Pero si bien hacemos un recuento hacia atrás, observamos que dentro de lo que el Señor está posicionando, vemos que toma una parte fundamental lo que se conoce como los patriarcas. Y estos patriarcas, pues, dando mención en el Antiguo Pacto, vemos que en todo el Antiguo Pacto hace una mención, un recuento: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hablando al respecto de los tres pilares fundamentales con relación de donde viene el pueblo, el cual el Eterno se había propuesto para escoger en su eterno propósito. Si bien es cierto, vemos que entonces en Jacob llegan las 12 tribus, y posteriormente vemos cómo hay una difuminación con relación a eso. Y de las tribus hay una tribu específicamente que es la que se encarga pues de lo sagrado. Y Dios siempre está buscando las personas específicas para poder manifestar, para poder llevar a cabo lo que tiene que ver el trabajo espiritual, lo que tiene que ver con el trabajo de lo sagrado. Y es por eso tanto así que vemos que en Moisés, vemos que de allí viene lo que se conoce como el aceite de la santa unción. Dios mismo pues le da lo que son los ingredientes con relación a esto, y entonces él hace el aceite de la santa unción. Y este aceite de la santa unción era un aceite para que pudieran ungir todos los utensilios que tenían que ver con la adoración dentro del templo de lo sagrado al Eterno. Y es tanto así que vemos que todo lo que Moisés ungió quedaba
estaba consagrado para el uso exclusivamente de Dios. Probablemente vemos en textos posteriores en el antiguo pacto como gente que usaron utensilios que tenían que ver con el ungimiento sagrado. Entonces ellos lo tomaron para hacer otro uso, no era el uso correcto, y vimos cómo vinieron sentencia a los reinados de esta persona y cómo vinieron sentencia a su vida de acuerdo al uso deshonroso de aquellos elementos que tenían una dedicación, una consagración en cuanto a lo sagrado. Si bien es cierto, vemos que el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, todavía estaba dentro de lo que se puede conocer como una limitación en cuanto a lo que él andaba buscando conforme al eterno propósito del Padre, y era que había una morada eterna y continua, porque cuando el primer hombre pues entonces abandonó el propósito que Dios pues le había forjado para que él caminase, ahora el Espíritu de Dios quedó errante sin operatividad en la tierra, más que ahora andaba buscando esporádicamente ciertos cuerpos los cuales pudieran visitarle. Es por eso que usted nota que en el antiguo pacto específicamente el Espíritu de Dios solo visitaba gente específica. Número uno, visitaba a lo que tenía que ver con los profetas. Número dos, visitaba lo que tenía que ver con los reyes. Número tres, visitaba lo que tenía que ver con los jueces. Es por eso que usted nota que cada una de esas demarcaciones, el cual el Espíritu descendía esporádicamente, específicamente a esa gente. Y número cuatro, tenía que ver con el sacerdocio. Es por eso que usted nota que los profetas hablan, y cuando el Espíritu de Dios vino sobre mí, me dijo que dijera tal y cual cosa, y ellos hablaban conforme a lo que el Espíritu le hablaba, y automáticamente decían el mensaje. El Espíritu de Dios entonces se apartaba, porque no eran un recipiente que cualificaban para que el Espíritu le habitase de manera permanente. Es por eso que usted nota que los jueces, uno de ellos llamado Sansón, usted nota que de repente cuando vemos el texto y analizamos, vemos que él dice que el Espíritu de Dios venía sobre él, y cuando decían los filisteos vienen, entonces dice que venía sobre él el Espíritu, y que ahí podía tomar fuerza aproximadamente de unos 200, 300 hombres juntos. Este solo hombre era una fuerza sobrenatural que solo venía cuando el Espíritu venía y descendía sobre él de manera esporádica, y automáticamente cumplía la misión. El Espíritu entonces se iba, porque vemos que no obstante posteriormente entonces cayó dormido en las piernas de Dalila. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? ¿A qué queremos llevar con esto? Y es que vemos que los sacerdotes entonces dice que una vez al año, haciendo el sacrificio que tenía que ver con la expiación del pecado del pueblo, entonces el Espíritu de Dios, lo que tenía que ver con la presencia, el kabod, lo que se conoce posteriormente como la Shekinah, descendía después del humo. Cuando el incienso pues entonces estaba espeso, con la cortina dividía en ese humo lo que era la presencia manifiesta del Eterno, y allí el sacerdote podía escuchar, podía hablar lo que el Eterno le decía conforme a cómo eran los alineamientos para el pueblo en ese año completo. Ahora bien, escucha aquí, posteriormente los reyes, lo estamos viendo en cada uno de los reinados del antiguo pacto, cómo el Espíritu de Dios venía esporádicamente para darle sabiduría. En cuanto al reinado, vemos que el mismo rey David está teniendo una posición muy superior
después que viene Salomón su hijo, y entonces Salomón allí entrando en una intimidad tuvo una intervención, y es allí donde se abre ese parámetro y dice: ¿qué tú quieres que yo te dé? Y es allí donde el joven dice: no, yo no quiero oro, yo no quiero dinero, no quiero ejército, no quiero carruaje, sino quiero que me des sabiduría. Y es por eso que la sabiduría lo acompañó todo el tiempo que él caminó en el reinado, pero más sin embargo el espíritu no caminó todo el reinado con él. Hello, que te estoy diciendo que es probable que hayan gente que caminen con sabiduría, pero no significa que la sabiduría tenga la facultad de retener el espíritu. Hello, Dios. Wow. Hablo con Ángel, por favor. Párate. Entonces, ¿qué está pasando allí? Y es que vemos estos parámetros, gentes específicas, y el espíritu no podía habitar de manera permanente en ellos, sino de manera esporádica. Es por eso que cuando viene el Mesías, lo primero que hace el Mesías cuando recibe el rollo, y cuando recibe el rollo se para enfrente de la sinagoga, y lo primero que dice, abriéndolo en el profeta, el cual estaba hablando esporádicamente por el espíritu. Entonces ahora lo que él estaba leyendo, que era esporádicamente por el espíritu, hay un cumplimiento en el mismo escenario. Y él dice: el espíritu de Jehová, hello, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. Te estoy hablando que el ungimiento simplemente lo que habilitaba a alguien o a algo para el uso sagrado de lo de Dios, pero lo que tenía que ver con la morada eterna del espíritu era otra cosa, en un oficio especial. Es por eso que usted nota que lo único que podían heredar dentro de la casa del padre tenían que ver con los primogénitos. ¿Qué estoy hablando con esto? No. Estoy hablando que los primogénitos eran los que tenían la capacidad de la herencia dentro de la casa del padre. Por eso que él, siendo el primogénito de toda la creación, es el único que tiene la capacidad para poder heredar lo que tiene que ver con la herencia del Padre, que es el Espíritu. Por eso es que revela Santiago y dice: no porque él no da a nadie el Espíritu por medida, sino que usted pide y se le dará abundantemente y sin reproches. Por eso que la herencia del Padre para los hijos, my God, tenía que ver con el Espíritu de Dios. Es por eso que siendo no el primogénito, porque el primogénito tiene que ver con el primero en el nacimiento. Dios mío. Por eso es que él no solamente es el primogénito, sino que él es el monogénito. My God, maestro, ¿y qué estamos diciendo con esto? El monogénito es algo más profundo, porque el monogénito tiene que ver con el único en clase. Hello, lo que estamos hablando, que él es el único que era en la clase para poder ser la morada eterna del Espíritu, que era la herencia del Padre, para volverla a traer, habitar y gravitar sobre todo lo creado. Hello, lo que estoy hablando es que lo que el primer Adán pierde es la herencia del Padre mismo allá en el huerto, y lo que el segundo Adán trae es la herencia del Padre, que tiene que ver con el Rúa nuevamente, cuando lo trae de regreso en el libro del profeta que lo había anunciado, pero ahora está el cumplimiento. Y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Pero note esto, que el lenguaje todavía es un lenguaje de Antiguo Testamento. Está sobre. My God. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre. Por eso él le decía: el reino de los cielos está con vosotros. Cuando él caminaba en medio de los discípulos, pero posteriormente él muere y resucita, ahora le dice: el reino de los cielos está en vosotros. ¿Por qué? Porque hay una posición, hay lo que es una secuencia en cuanto a lo que tiene que ver con el posicionamiento, que simplemente trajo un cambio de estación que tiene que ver con muerte y vida. Dios. Es por eso que es muy fundamental poder entender esto, porque el Espíritu de Dios no podía habitar de manera permanente en alguien
sino era alguien que podría portar la vida del Padre. Wow. My God. Porque estábamos todos muertos. ¿Dónde? En nuestros delitos y nuestros pecados. Pero Él vino para darnos vida. Es por eso que el requisito número uno para que un hombre y una mujer de Dios se convierta en la morada del Espíritu tiene que ser que tenga la vida compatible de Dios. ¿Y que tiene que ver con la vida? Tiene que ver con el gen, con el genoma, con la genética. Tiene que ver con que comparta las características de los caracteres divinos que estoy hablando, que en la alteración genética hubieron diseños que fueron contraparte. Por eso es que usted ve que lo que el Eterno está diciendo de gente es que son gente que son marcadas bajo un diseño de propósito, pero la contraparte del diseño está diciendo que ellos van a hacer una alteración genética para que tú creas que tú no eres todo lo que Dios dijo. Dios mío. Wow. Es por eso que hay gente que están caminando, Francis, en un contradiseño de la genética y están pensando que ellos son eso y ellos son más de lo que están viendo, porque ya el Padre dijo el diseño que ellos tienen, porque ellos tienen el reino por dentro. Más sin embargo, deben de manifestar lo que el reino está estableciendo y no lo que el contradiseño está diciendo de ellos. Wow. Pastor Andrés, préndete. Por eso es que viene aquí una reforma. Dios. Y viene Él entonces a establecer algo muy poderoso. Y es que cuando el Espíritu de Dios viene sobre Él, porque Él es la morada del Espíritu, entonces ¿qué hace? Luego entonces que se encuentra con Juan allí, entonces se encuentra con Juan y viene algo muy poderoso. Entra lo que es el bautismo y en medio del bautismo aparecen varias señales contundentes. Número uno, dice que la voz del Padre estaba ratificando que ese era el Hijo. Número dos, estaba el Espíritu de Dios que vino en forma como si fuese de paloma. Hello. Y reposó sobre Él. Ahora. Hay algo muy contundente allí, es que posteriormente después de eso entonces inicia lo que tiene que ver con el ministerio. Pero ¿qué inició? Inició la manifestación del ministerio, pero anterior a eso ya había una elección de 12 hombres. Dios mío. Porque el problema es que hay gente que quieren comenzar a manifestar el reino sin primero elegir la gente que se van a preparar para la manifestación. Ay. Estoy hablando con gente que han sido elegidos para la manifestación y no con gente que quieren manifestar y todavía no han sido elegidos. Wow. Porque hay un problema allí, Francis. Y es que cuando Él escoge todo ese hombre lo habilitó. Y cuando lo habilita, comienza a enseñarle la Torá. Hombres que eran común y corriente. Hombres entre ellos como Pedro, que decía que era del vulgo. Un hombre de corto de palabra. Un hombre cortos en expresión. Entre otros, habían en diferentes problemas de caracteres. Pero esto no era una limitante para los que el Eterno quería hacer. Porque hay un plan marcado y hay un propósito del Eterno que no tiene que ver con lo que tú sabes, no tiene que ver con lo que tú conoces, no tiene que ver con tu sapiencia, no tiene que ver con tu torpeza, no tiene que ver con que si tú tienes buen desenvolvimiento, no tiene que ver con nada de eso, porque Dios no va a trabajar contigo conforme a lo que tú sabes o tú conoces, sino que el mismo que te llamó es el mismo que te va a capacitar, es el mismo que te va a empoderar, es el mismo que te va a decir es el tiempo donde tú tienes que manifestar todo el diseño que ha sido puesto en tu llamado para ejercer el propósito por el cual ha sido llamado. Y es por eso que vemos aquí que dice entonces Él mismo constituyó a unos y comienza a hablar del ministerio quíntuple. Es allí donde hace la mención, donde comienza a verse el organigrama de la iglesia, donde ya allí la iglesia comienza a trabajar con las herramientas correspondientes que tienen que ver en los 5 ministerios. Pero no hay garantía para aquellos que no sea Él mismo que lo haya constituido. Ahí es que está el problema. La pregunta sería, ¿quién te constituyó? Te constituyó. Ay. Adelante, mis colegas. Vamos, Reyes. Usted sabe que es lo que pasa, ministro. Desde el principio, Dios mandó a hacer el aceite de la santa unción, pero primeramente no fue para los hombres, sino primeramente para los que tenían que usar dentro del tabernáculo. Porque antes de hacer el aceite de la santa unción, primero hicieron el tabernáculo.
pero había algo que llamaban el arca del pacto, que ahí estaba la vara de Aarón, estaban los 10 mandamientos y estaba el maná que caía del cielo. Pero Dios manda hacer a Moisés una cuanta herramienta como plato, cuchara y unos cuantos asuntos. Pero después manda hacer el aceite de la santa unción para ungir lo que estaba dentro del tabernáculo, que eran adquiridos solamente para los que ministraban dentro del tabernáculo, porque había gente que no podían tener acceso para entrar adentro del tabernáculo, porque el tabernáculo se movía en 3 raciones diferentes. Entonces había gente que querían entrar allá, pero no podía, porque cuando la presencia entraba, hombres que no estaban de acuerdo, lo que se iba a hacer ahí eran hombres que se morían. Por eso veamos que los hijos de Aarón entran al tabernáculo a prender el holocausto o a prender el candelero. Y dice que llevaron un fuego extraño, por el fuego que llevaron no estaba de acuerdo al fuego que había dentro. Entonces el problema cuando los que están afuera llevan fuego extraño adentro de la congregación y contaminan a los que están adentro. Aquellos que están puros ya quieren también volver de lo que tienen el que está allá afuera. Por eso veamos que en el libro de Apocalipsis Dios le manda una carta a uno de las congregaciones y dice: tengo algo en contra ti. ¿Qué tú tienes contra ti? ¿Qué tú tienes contra mí? Perdón. Y Dios le manda a decir que tú tienes una mujer que se llama profetisa, que le llaman Jezabel, que vive tanto afuera como vive tanto adentro y está contaminando a los hombres de Dios, las mujeres de Dios, enseñándoles brujería, hechicería y enseñándoles cosas de magia negra. El problema no es quién te está ungiendo, sino quién te llamó para ungirte. Dios mío. Porque ahora la gente anda atrás del ungimiento, pero ¿para qué tú quieres que te unjas si tú no tienes llamado de Dios todavía? Entonces el problema es que estamos en estos últimos tiempos donde la misma escritura dice que habrán tiempo malo y tiempo difícil, donde el hombre tendrá comezón de oír, que quiere oír cosas, pero la gente dice: Dios me dijo, Dios me dijo y Dios me dijo. Pero todavía no haya oído una persona que Dios le haya dicho: arrepiéntate de todos los males que tú estás haciendo. Wow. Porque hay gente que están donde no tienen que estar, y hay algunos que están donde no pueden estar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro. Hay gente que están donde no deben estar. Hay gente que están en un ministerio que lo que están haciendo es torpeza en ese ministerio. Entonces hay otros que están sentados que tienen que estar ahí donde está ese. Pero ese lo pusieron porque es del ciclo de la mitad. Pero el que tiene que estar ahí lo tiene sentado porque no califica para ese grupo. Dios. Entonces el problema es cuando ponemos gente en las congregaciones de líderes o de cualquier lugar que no está capacitado para estar en ese lugar, y el que está capacitado lo tienen afuera. Dios mío. Entonces por eso veamos que hay gente que dice: yo quiero que el ladrón o el pipero o la prostituta, la cuernera, entre a la iglesia, pero que cuando entre la prostituta o la cuernera la ven al lado de un ministro. Ten cuidado que esa mujer es prostituta. Cuidado, ten cuidado que ese hombre es un ladrón. No le dejan una cartera al lado y tienen miedo de dejar un celular al lado, porque oraron por él para que entre, pero después que Dios lo limpia, lo restaura, todavía cree que esa persona sigue siendo el mismo ladrón. Wow. Entonces no le dan paso, porque todavía para ellos Dios no lo ha perdonado, porque se creen que los santos son ellos. Dios mío. Pero Dios no hace excepción de personas. Por eso Dios, cuando se le revela a Pedro, le dice: vienen una gente a buscarte, ve, y no dudes. Porque a ti te gusta mucho dudar, ve, no dudes. Ve a casa de Cornelio, ve, pero no dudes. Pero cuando Pedro llega a casa de Cornelio, ¿qué es lo primero que Pedro hace? Oye, Cornelio, te voy a decir algo. No es imposible nosotros estar con los gentiles, porque para nosotros ustedes son inmundos. Entonces eso es lo mismo que pasa. Muchas veces los que estamos adentro sacamos a lo que el Espíritu entra. ¿Por qué? Porque la condición de nosotros creemos que ya Dios nos limpió a nosotros, pero el que Dios va a traer no está calificado para estar también en el cuerpo de Cristo. Si Dios te ungió a ti, si Dios te quiere salvar a ti, también quiere salvar a esa persona. Wow. El aceite no es para que tú andes atrás del aceite. El aceite andaba atrás de los profetas, andaba atrás de los reyes, andaba atrás de los profetas, atrás de los ministros. El aceite no es para que tú andes atrás de ellos. Jesús no andaba atrás de aceite y dijo: hoy sí es. Hoy sí llegó el momento, hoy sí llegó la hora, hoy sí llegó el día. El Espíritu Santo me ha ungido. Wow. Él no andaba atrás del Espíritu, el Espíritu fue atrás de él y ungió. Los 12 apóstoles no sabían que tenían ese llamado. Y Jesús iba clasificando: ve Matías, ve Marco, ve Pedro,
ven fulano, ven fulano. Era él que lo elegía. Pero ahora hay un movimiento de los humanos, de nosotros los humanos, que clasificamos gente para ungirlo. Ay. Oye, tú me caes bien, tú eres de los míos, te vamos a ungir como profeta. Como obispo. Como obispo. Dios mío. Como reverendo. Te vamos a ungir, es más, te vamos a poner más fuerte, te vamos a poner en el ministerio de danza. Tú vas a ser el que va a coordinar la danza. Tú vas a ser el que va a hacer esto. Pero que el problema es, oye lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, verso 28. Me lo contesto para que no estén diciendo que no tiene texto bíblico. No, oiga lo que dice eso. Si usted sufre de mayo, amárrese de la silla, porque lo que Pablo está expresando aquí es algo demasiado fuerte. 1 Corintios, capítulo 12, verso 28. Y Pablo dice, y uno pues puso Dios en la iglesia, primeramente apóstol, luego profeta, luego los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones, lenguas, son todos profetas. Son todos profetas. Son todos pastores. No. Son todos ministros. Ahora sí. Todos hacen milagros. Dios mío. Todos ministran en la iglesia. Todos limpian la iglesia. Te está poniendo Di que no, fuerte. porque es que tú no te prendes. No, que ya. Mueve la cabeza para que tenga acción. Tú estás en el ministerio de danza. Tú estás en el ministerio de la escuela dominical. ¿En qué lugar que tú estás? Ay, Dios. Como los hijos de Seba. En el nombre del Cristo que predica Pablo te llama fuera. Pero a Pablo lo conocemos. Pero ¿de qué equipo ustedes son? Del teatro negro. Porque ustedes no son de los que hacen milagros. De Loteria. De Loteria. un Ustedes no son de pantomima. los que hacen milagros. Ustedes no son de los que danzan. Ustedes no son de los que fluyen en la iglesia. Ustedes son de los que están en el departamento de no hacer nada. Que están en opositores de los que quieren trabajar en las congregaciones. Pero ustedes se oponen porque ustedes no se hacen nada. Por eso Jesús dijo a los fariseos, los escribas varones, ustedes le ponen tanta carga que ustedes ni con un dedo lo mueven. Wow. En el ministerio de no hacer nada, varón. Está fuerte. ¿Cuántas personas están en el ministerio de no hacer nada? Que ven la gente en la congregación haciendo cosas para Cristo. Yo quiero hacerlo, pero todavía no es mi tiempo. Pero Cristo te llamó para ese tiempo, para ese momento, para que tú hagas eso. ¿Para qué tiempo tú vas a esperar? Para cuando venga el anticristo y te saque las uñas y todos los asuntos. Entonces, ¿para qué momento? Todavía no es mi momento, no es mi hora. ¿A qué hora tú te vas a levantar a ayudar a las congregaciones? ¿Cuándo tú lo vas a hacer? Cuando tengo una cama postrado, sí, Señor, levántame, que ahora yo lo voy a hacer. Entonces, tanta cosa, tanta lengua, tanta energía, tanta cosa, donde Cristo no te llamó. Es por eso, Ramón, que vemos muchos liderazgos que están ejerciendo en muchos ministerios sin la instrucción correcta. Y por no tener la instrucción correcta, es por eso que no vemos la formación y el crecimiento espiritual en la que esas personas están liderando, porque no tienen la capacidad espiritual, porque el que lo constituyó fue el hombre, no Dios. Porque el texto está diciendo, él mismo constituyó. La pregunta sería, ¿quién es que te está constituyendo? Porque al concilio que constituye un profeta, al concilio que constituyen un pastor, al concilio que constituyen evangelistas y todo eso, pero tienes que hacerlo guiado por el Espíritu de Dios, porque el problema es, como yo vi que tú duraste 3 horas orando y yo te vi esas 3 horas hincado, yo dije, wow, este es el hombre de oración. Por eso es probable que esas 3 horas Joel Durmiendo. esté durmiendo, ¿me entiendes? Entonces ahí es que está el problema, Joel. Entonces es probable que hay gente que lo ven y lo observan, pero él es durmiendo, no es despierto. Entonces le dan la apariencia de que ese hombre está gravitando en niveles superiores. Pero es un nivel de sueño, de cansancio, porque trabajó el día entero y que está cansado. Y bueno. Y después le dan el cargo de que tú vas a ser el presidente de la República. No, tú me entiendes. Entonces, ¿por qué? Porque no están instruidos por la palabra. Una persona con carácter, con responsabilidad, va a asumir su rol correctamente, porque, número uno, va a procurar escudriñar la escritura. Mira esto, Francis. Mira esto, Francis. Ahí mismo para que tú sigas fluyendo. Mira lo que se da en la iglesia local, lo común. Que nombran a sutanejo, a perencejo en el ministerio X que sea, como presidente de tal ministerio. ¿Verdad?
Pero ese Sutanejo Perencejo no tiene ningún tipo de capacitación de lo que él va a hacer ahí. No sabe nada. Él anda preguntando, ¿y qué hago? debo hacer? ¿Y qué? Porque no le dan una preparación previa para el ministerio que ellos mismos le están poniendo. Así Wow, es. Dios Es mío. por eso que cuando le asignan esa carga, como es mayor la presión espiritual, como es mayor la presión espiritual, ¿qué pasa aproximadamente con el 65-70% de esa gente? Dios. Terminan con el mundo. Claro, vuelven atrás. Vuelven La presión, atrás. es verdad. Porque le pusieron carga que ellos no podían llevar. Así. ¿Cómo tú me pones presidente de que sé yo qué, nada más porque yo doy 2,000 en el diezmo? Ay. No, yo no tengo la capacidad No se para vayan ejercer para allá. eso. Ay. Yo no tengo la capacidad para ejercer presidente de los caballeros, presidente de los diáconos. Yo no tengo esa capacidad. Yo simplemente lo que soy un dador dadivoso. No, déjame tranquilo, ofrendando, pero no tiene que ponerme en nada. ¿Cuál es el compromiso? Y muchos dicen, no, tú vas a aprender en el camino. No. Cuando Dios llamó a Jeremías tenía miedo de pequeño, pero Dios le dice desde antes. Claro. Sí. Oye, antes que tú existieras en esta realidad, yo te formé, te di por profeta a la nación. O sea, Dios no está inventando con Jeremías, tampoco va a inventar contigo. Claro. Entonces, tú tienes que saber cuál es tu llamado, tienes que saber cuál es el propósito que Dios ha plasmado por medio de su palabra para que tú seas parte del cuerpo, porque ese es el problema otro. Que yo quiero ser pastor cuando yo estoy llamado como evangelista. Mire esto, hermano Francis. Agarran un equipo de evangelismo de la iglesia local. Nombran 4 o 5 que van a estar encargados de salir a predicar casa por casa. Y esa gente, ninguno de los 5 saben explicar un plan de salvación. Ay. De que salgan a evangelizar. Pero que ni ellos míos están salvos porque no saben. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo van a salir a evangelizar si tú no lo preparas, no lo comisionas? Wow. Hay que capacitarlo Eso es primero. un suicidio espiritual. Wow, Es que mira qué pasa. Tienen un amor, tienen la entrega, Dios mío. tienen el deseo, Pero le tienen la necesitan buena preparación. intención, pero no tienen la preparación. Una preparación. Entonces, si no tienen la preparación, van a ser presas, blanco fácil del enemigo. Que por eso muchos. Amados vuelven atrás. líderes, preparen su gente. Preparen su gente. No, porque prefieren enviarlo para que digan que ya se convirtió. ¿Me entiendes? Y que miren la evidencia. No, o para que digan, no, la iglesia está en crecimiento, enviamos 6 a la misión. ¿Me entiendes? No. Enviamos 6 a Primero evangelizar. preparación. El mismo apóstol Pablo. Pero Pero lo que que- no se convirtió no fue de una vez. Esa es la misma táctica que usa Oye, Giancarlo, di que si no es lejos, no me saluda. Ay, chata, oye, esa es la misma táctica que usan los musulmanes. Ay. ¿Cómo así, mi niño? Sí. La única diferencia entre los musulmanes y las personas que envían a la gente sin prepararse es que los musulmanes lo adoctrinan para que ellos puedan ponerse una bomba y morir por una causa, pero ellos saben por qué lo están haciendo. Exacto. Wow, hasta explotarse, oye, lo capacita. Claro, porque que para tú hacer una misión como la de ellos, tú Tienes tienes que que tener una estar capacidad. alineado. Porque Wow. si no, tú no lo haces. A que tú le digas, ponte esa bomba y explótate ahí. No, ¿Cómo no, así? no, y no, eso. no, No, pero entonces tú agarras dentro del pueblo cristiano, cualquiera le dice, ¿cómo esos 1000 tratados? Dale para allá. Y agarra y va a explotarse. Tú nada más le das el tratadito, tú nada más le pasas. Y ya, tú le pasas evangelizado. eso predica solo, eso está evangelizado. No, no es así, mis No es hermanos. así. Mire, Ah, sí. mire qué Ramón, pasa. María quiere decir algo. Vamos por No, acá. no. No. Ah, pues. Está su María. María. Ramón. Mire qué pasa, ministro. Hay algo en la Biblia que Giancarlo. mucho, Tú estás por emoción, Giancarlo. no quiero que nadie se me sienta medio ofendido. Suerte, varón. Hay muchos pastores que todavía no han entendido que Dios no llamó a nadie a ser cristiano. ¿Cómo así? Dios llamó a ser discípulo. Wow. Ay. Entonces cuando Repita eso, Ramón, ahí, porque hay una audiencia que Dios- le va a preguntar a usted Dios. cómo es que Dios no llamó a la gente para ser cristiano. Escuche esto, lo está diciendo No. Ramón. ¿Cómo usted Escucha, desglosa eso? Entonces, ¿dónde fue que le llamaron cristiano por primera Exacto, vez? Exacto. en Antioquía, Ah. y para burlarse. Oye, dije cristiano que mataron. Señores, Hablando de oye, lengua. hay que tener fundamentos Claro. de los orígenes de las palabras y de las expresiones, las cuales tienen el fundamento Entonces, escritural, exacto, señores. exacto. Aquí no se está inventando. Entonces, Siga, ministro Ramón. en el libro de Mateo, donde habla de 16, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marco. En Marcos, sí.
Aquel, 16:15. aquel que creyere y fuera bautizado será salvo. Más que el que no creyere será condenado. Y dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacer discípulos. Por eso Pablo dijo, sean discípulos míos como yo he sido discípulo de Yeshua. Entonces, lo que más problemas tienen las congregaciones, puedo decir casi del mundo entero, es que no están discipulando. Un 70, un 80% no están discipulando los miembros. Escuchen los maestros. Por eso agarran cualquier católico de este tiempo, un evangélico, y se lo comen con yuca. Ay, Los Dios testigos de mío. Jehová se lo comen con frijoles. Y a veces lo guisan con Pero Ramón, Mucho fan así, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? La falta de Si observamos, Ramón, enseñanza. si observamos, Ramón, Yeshua lo que hizo en todo su ministerio fue enseñar. Escuchen esto. Wow. Él habló y dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Así es. Mis palabras son espíritu y son vida. Habló todo el tiempo del escudriñamiento de la escritura. Digan esto. Entonces la iglesia de hoy en día cambió el rol de la temática. ¿Cuál fue? Dios. Hay iglesias que tienen en la semana 5 cultos. Así es. Tienen lunes de fuego, martes de milagro, Miércoles de liberación. miércoles de liberación, jueves oiga, un solo día de estudio. de estudio y eso es 1 hora. No, media hora. Porque 1 hora o media hora, porque las otras de cántico. Ay. Entonces se enseña media hora en la semana entera. Eso carece. Entonces, ¿qué pasa? Que después entonces, de que ya tú estás preparado para salir a ejercer el ministerio. No, sí, ¿Y cuándo se preparó? Si la enseñanza fue media hora. Oye, yo creo que eso es uno de los cosas que está afectando mucho en las congregaciones en este tiempo por causa de eso. Sí. No hay enseñanza. Un punto muy importante que tú estás tocando ahí, que tiene que ver con la enseñanza. O sea, la congregación a la iglesia tiene que ponerse a hacer énfasis más en lo que es el estudio de la palabra. No, porque ya es lo que pasa. El problema es que mayormente en la enseñanza la gente, eso trae aburrimiento. Y cansancio. Y cansancio. ¿Tú sabes por qué? Porque es que ahí la adrenalina y las emociones no están a flor de piel. O sea, el nivel de adicción, no puede ser consumido por la enseñanza. Porque tiene eso derriba eso, ¿eh? No, porque es que tiene que estar pleno en la mente. Wow. Porque tiene que poner una mente sobria para escuchar y aprender. ¿No ves? Ahora, ¿qué quiere la gente? ¿Qué es lo que se está enseñando ahora mismo en la iglesia local? Vamos a enseñarte a echar fuera diablo, a echar fuera demonios. Y vamos cómo liberarte. Cómo liberarte, cómo poner un pie grande. Ay. Cómo que Dios te use en sanidad, que Dios te use en milagros. Eso, no estamos en contra de los milagros. No, porque nosotros fluimos en eso. No, porque nosotros fluimos en eso. Y hay evidencia de eso. O sea, que lo que nosotros estamos hablando y de una manera no atacando, sino estamos corrigiendo. Porque de una vez dicen, no, porque ellos atacan la liberación, los milagros, las sanidades. No lo atacamos. Lo corregimos. Pero ustedes, los que le caen atrás eso y practican eso de una manera muy objetiva, fuera del blanco, sí atacan la enseñanza. Exacto. Porque dicen, no, porque la enseñanza, eso es para muertos. Ay. Si supieran que en la enseñanza que está la mayor esencia del poder. No, porque el problema es que la enseñanza es lo único que va a trasladar un esclavo a ser libre. Porque yo he visto esclavos sacando demonios. Oye, anota eso. Yo he visto esclavos sacando demonios. Esclavo Dios usándolo en sanidad. Así es. Pero yo nunca he visto una gente que Dios lo use en diferentes áreas de los dones, que por los dones pueda llegar a ser libre de la esclavitud. Wow. Porque eso lo único lo hace la palabra. Y conoceréis la verdad. No echar fuera demonios. No operar bajo niveles de sanidad. No. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te va a hacer. Y vemos el ejemplo. Mira el ejemplo de Jesucristo. Donde quiera que Jesús llegaba,
primero enseñada. Claro. Hoy no, hoy quieren de una vez un culto de liberación. Pero nunca Jesús enseñó liberación. ¿Tú me estás entendiendo? Jesús nunca enseñó de sanidad, nunca. Tú buscas la Biblia entera y nunca él enseñó a nadie a liberar. No. Ni enseñó de que vamos a enseñarle a los discípulos cómo sana gente. ¿Cómo que se saca fuera el demonio? ¿Cómo que se saca fuera? No. Él lo hacía y punto. Cierra la puerta. Oye, quítate de la puerta. Porque el que estudia la escritura, la misma escritura te va a proveer las herramientas para tú hacer eso. Así es. Mire qué pasa, varón. Cuando nos vamos al tiempo de Jesús, habían varios grupos de maestros. Estaban los fariseos, los escribas, los celotes. Estaban, no me recuerdo los otros. Habían como 6 grupos por ahí. O cuidado si algo más o algo menos. Y todos peleaban por la doctrina de la Torah. Ay. Esa gente nada más come en Torah. Un niño ya a los 5 años ya tiene que saberse parte de la Torah. La Torah hablada. Entonces, los padres desde que veían a su niño, lo primero que hacían era, desde que comenzaban a hablar, a ejercitar la lengua, vamos a ponerlo en la escuela para que aprendan la Torah. Ay. Y es tan fuerte lo que habla la escritura de un hombre llamado Samuel, que Dios lo llamó a él. Dijo: Samuel, tú vas a ser el sucesor de Moisés. Pero la lectura, apúntala en los palos, en los postes de luz, apúntala en los linternos, apúntala en los pescuezos, apúntatelo en la mano, apúntatelo en la ropa. Donde quiera que tú estés, que tú nada más estés leyendo Torah, estés leyendo los mandamientos, que tú te vuelvas loco. Y medita en la Torah, en los mandamientos, día y de noche. De día tú puedes, Dios mío, meditar, pero de noche, ¿cómo tú meditas durmiendo? Ay. ¿Cómo una gente medita de día, de noche? Eso, en la Torah? ahí. Lo que pasa es que cuando tú estás en un nivel espiritual, tú de noche, tú paras hablando de lo que es de Dios. De noche tú hablas lo que es de Dios. Porque la Torah, tú no te santificas porque tú te ayunes. Tú no santificas porque tú te ayunas, para que tú ayunes. Tú te santificas porque la palabra te santifica. Wow. Porque tú ayunes, tú no te vas a santificar. Tú te santificas con la palabra que santifica. Tremendo. Wow. Entonces, no han estado enseñando cosas fuera de la palabra. ¿Estoy en contra del ayuno? No. El ayuno es bueno. Porque el ayuno te lleva a un nivel de conciencia sobre el pecado, a menos que tú seas un altanero, que tú salgas del ayuno y salgas como loco, cazafantasma, a buscar demonios para sacarlo. Y también a la salud. No, porque hay gente, Ramón, hay gente que cuando ayunan y salen del ayuno, sienten que están más fuertes y que salen a pelear con los demonios. Sí, los cazafantasmas. Pero su conciencia no se Exacto, no está renovada. Exacto. Siguen en el mismo estado. Porque el ayuno, si tú no vas al ayuno, a la presencia, con un corazón contrito y humillado, y tú antes de entrar el ayuno, no piensas en lo que tú has hecho mal, como dice la escritura. Antes de tú ir al altar a llevar tus ofrendas, ve y arregla cuenta con el que tiene problemas contigo, no tú con él, que tiene problemas contigo. Que coge prestado y no paga. Exacto, porque cuando tú vas al altar, a ti no te están viendo un humano, están viendo un sacerdote que van a entregar la ofrenda. Wow. Por eso que eso es tan delicado, la ofrenda. Si tú vas a llevar una ofrenda con pique, con rabia, con cuerda, que ya a lo mejor deja tus 200 pesos botados por ahí, no lleva nada. Ramón, espérese ahí. Yo difiero en lo que usted dice. El texto dice que si usted tiene algo contra su hermano, escúcheme, que deje la ofrenda y vaya a darle cuenta. Porque usted dice que se la lleve, no. El texto dice que la deje y vaya a arregle cuenta y venga y la eche. No, que se la lleve. Porque el problema hay muchos que es se que hay la gente llevan, que están enemistadas y se la lleva la ofrenda, pero el texto dice que la deje. Y vaya a hacer cuenta y entonces venga y la eche. Cuando él vaya al ayuno, él se va a entender, pues yo me llevé los 200 de la ofrenda. No. Entonces, que se la quieren llevar a la ofrenda. Te conocemos. Ay. No, hubo algo que me llamó mucho la atención y fue cuando se habló del evangelismo, que por ejemplo muchas veces en las congregaciones se hace énfasis de que nosotros tenemos que salir a evangelizar, pero muchas veces, sabemos muchos, voy a hablar en plural, que recibe el chin de palabra que se predica en la iglesia. Y es como mencionaban, que ni siquiera se estudia la Biblia, o sea, María, que se estudia una sola vez a la semana. No lo digas, María. Entonces, ¿cómo va uno a salir a la calle a dar lo que no tiene? Porque lo que estamos recibiendo es un ratico ahí en la iglesia. El problema. ¿Y qué más? Entonces,
es sumamente necesario, como estaba mencionando, la capacitación, porque muchas veces nos enfocamos en que yo canto dos coros, gloria a Dios, aleluya, en que yo escucho un mensaje, está bien, uno se está edificando, pero entonces uno está preparado, uno está suficientemente edificado, formado para salir a la calle. Que tú te toques a una casa que tú vayas un católico, un mormón. Y un no testigo de colocan Jehová. ni la tesis del No. catolicismo. No, y poder- son testigos de María. Jehová que están preparados. Claro. Que sacan palabras, Entonces, pasa ¿cómo uno va a vergüenza. reaccionar? Mira lo que es experto el evangelismo incoherente de este tiempo de la iglesia local. Wow. ¿En qué experto? Él va a una casa a evangelizar. Ay. El propósito Oye, es... ahí está Angie, la de Colombia, la mujer de café. Esa es la Cocomecucayo con tinto. Sí, sí, ya la tenemos observada. La profeta Angie. Entonces, oiga bien. Aleluya. Ese experto llega a una casa a evangelizar, a crear discípulos. Wow. La misión central es poder ganarse esa alma para el Cristo y poder discipularla. Así. Pero va a una casa y son católicos. Ahí. Lo primero que viene, mire, usted sabía que a Dios no le gusta la imagen. Exactamente. Usted De ve ese verdad. cuadro que usted tiene ahí. Eso es del Eso es diablo. del Así mismo es que Quítalo. entran. Wow. ¿Me entiendes? Wow. Ya automáticamente ese católico ahí mismo lo para y le dice, excúsame, Dios mío. excúsame, sálgaseme de mi casa. Bien. Pero ahora mismo. Con todo Claro. su derecho. Es que El así. apóstol Pablo llegando al aerópago, Wow, donde, muy fuerte. donde estaba la cumbre de lo que tenía que ver con la adoración a todos los dioses. Así es. De hecho, eran tan fuertes que ellos construyeron un altar al Dios no conocido por si acaso había un Dios que a ellos se le escaparan, O apareciera. no dejarlo sin altar, sino que le construyeron ese altar por si ellos desconocían un Dios que ese fuera su altar. Oiga el respeto que tenían Wow. esa gente. Y el apóstol Pablo entra y dice, wow, pero veo que entre vosotros hay muchos religiosos que paseándome en medio de sus santuarios veo que hay uno que dice al Dios no conocido. Y precisamente De ese vinimos a hablarte. Wow. entonces, ¿por qué no pueden hacerle una tesis con la Virgen de la Altagracia? Con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen del Carmen, con la Virgen de Fátima, con la Virgen de lo que sea. ¿Por qué no pueden hacer una tesis? Porque no pueden introducirle, porque desconocen. Pero tú sabes que me llama la atención, Joel, que yo me he dado cuenta en muchos lugares donde uno va y observa muchos predicadores que se saben todos los nombres de los demonios y no se saben el nombre de Jesús, varón. No. Predican, varón, de todos los demonios y no predican a Cristo. no, Y ya, yo ya, digo, ya, wow, no. verdaderamente que estamos careciendo mucho. Claro. Y es por eso, pues la falta de enseñanza, porque es más fácil agarrarnos de los demonios y de los espíritus que acudir a la palabra. Que la 21 que va a traer- visión. ¿Tú me Que la entiendes? aquí, que allá, que aquí. Entonces, Señor. Oye, María tocó un punto muy importante que me llamó la atención y es que podemos observar el tipo de evangelismo que se está haciendo ahora y el tipo de evangelismo bíblico. Porque que es una gran diferencia. Sí, porque el evangelismo de ahora, un evangelismo está muy flojo. Sí, Por eso que te vayas- no hay de la iglesia. información. No bajes de la iglesia. Que Entonces, está flojo, está mira, flojo. mira, nótate algo, que el evangelismo de ahora es como quien dice, ir y visitar a una gente y ya, y dile, vamos al culto. Por el evangelismo que se hacía para preparar discípulos. Claro. Es que Dándole un seguimiento. Un seguimiento. Pero esto de es tan fuerte, preparación. esto es tan fuerte que hacen una campaña evangelística, se convierten en 50 almas, le entregan la lista al pastor local y esa gente no lo llama a nadie. Y yo digo que no es llamarlo, es ir allá. Pero oye, pero Y lo más dedicar el mínimo, tiempo. lo más mínimo que en 24 horas, si un nuevo creyente no recibe una llamada, se cayó Ya. ahí mismo el evangelismo. Exacto. Y lo más fuerte es que se invierte hasta 150,000 pesos en una campaña como mínimo. Así es. Y se pierde el dinero y se pierden las almas. Wow. es que ¿Por mira, negligencia de qué? es que mira, De la misma estructura que tenemos, floja, Intencionada. de enseñanza y de discipulado. Wow. es que mire qué pasa. María tocó un punto que me conmovió eso. Yo he oído muchos pastores, no estoy en contra de los pastores, para que no me vayan a caer piedra, chispa, candela y fuego por ahí, No, para no. que no se prendan. Estamos hablando de la escritura. Pero si usted de eso, lamentablemente es para usted. Si usted de eso, lamentablemente Le es para sirvió el usted. sombrero. Hay muchos pastores que dicen, los pastores no paren, lo que paren son las ovejas. Ay. Pero si tú no le das los alimentos que refiere comer esa oveja va a ser una oveja estéril. Porque para una oveja parir hay que ponerla a comer buenos alimentos. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas.
y en dedicado pacto le haré descansar, le daré buen alimento para que se fortalezcan y puedan aguantar el evangelio. ¿Por qué? Porque si usted, la oveja que usted tiene, no le da buena lectura, van a ser ovejas flacas, diabéticas, esqueléticas, al borde de la muerte. Entonces, para usted mandar un ministro a predicar, fórmelo, dele buen alimento y mándelo. ¿Qué Pablo hacía con Timoteo? Timoteo, ven que te voy a enseñar este asunto, cómo se mueve, y le hablaba cómo era y le presentaba todos los asuntos, cómo tenía que moverse como cristiano, como pastor. Él lo hacía de esta manera y de esta otra manera para que te vaya bien. Pero ahora lo agarran con 2 días de cristianos, 100 trataditos, una Biblia baja los sobacos, como los católicos. Ve, haz lo que tú puedas por ahí. No, esto no es así nada. Agarran unos chamaquitos endrogados, esos evangélicos, y le dan una huilla. Ramón, que los zapatos los dejan botados. Ramón, Mira dice esto. Berigüete que aclare que los pastores te ven. Están viendo los No, pastores, yo no estoy habla hablando de los pastores más. Oiga, No estoy hablando algo más que me de los llamó la pastores. atención, algo que me llamó la Estoy atención. hablando de lo que dice Ramón, las escrituras. Pero que lo interrumpa, algo que tocó Ramón ahí muy importante y muy profundo. Mira la importancia, porque es que nosotros necesitamos. Mira, la Biblia dice que a uno se le dio 30, a otro 60 Sí. y a otro 100, ¿verdad? Conforme a su capacidad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay personas que son los que tienen la herramienta. Algo que está sonando por ahí. Entonces, mira la importancia de saber cuál es tu capacidad. Entonces, el problema es que muchos líderes quieren, por ejemplo, yo tengo 30, un ejemplo. María 60, Ramón 100, un ejemplo. Conforme a su capacidad, tiene que administrar esas cosas que Dios le ha entregado conforme a esa capacidad. ¿Cuál es el problema? Que me están entregando a mí los 100, donde mi capacidad es 30. Entonces, si yo no puedo salir a evangelizar, hay otro miembro que sí puede salir a evangelizar, que está capacitado, está entrenado, está instruido para salir a evangelizar. Es a ese que tienen que dar la oportunidad de que evangelice, por ejemplo. Otro, por ejemplo, que es el que puede predicar, el que está preparado, entrenado. No, yo quiero poner a fulano de tal. No. Esa persona no está lista para llevar un mensaje de edificación. ¿Qué es lo que va a pasar? Y que allí va a estar asustado. Mi hermano, es que tengo miedo. Una batalla. ¿Tú me entiendes? No. Dice la escritura que lo que nosotros vayamos a hablar sea para edificación. Claro, Imagínense, claro. una persona que venga a recibir una palabra para ser edificada y el que esté predicando no tenga un fundamento o una aclaración de lo que va a impartir. ¿Cómo se va a ir la persona que lo está escuchando? Miren lo que esa gente dejó de hacer cosas y está invirtiendo el tiempo para ser edificado. Ay. Dejó de hacer muchas labores. Claro. Dejó de hacer un funcionamiento que tenía que hacer para ir a recibir una palabra. Una formación. Entonces, usted está relajando con el tiempo Con el de la tiempo, que gente. no se puede relajar con el tiempo. Usted está relajando con la vida que están ahí sentados, con los santos, Exacto. el cual deben recibir lo que es un alimento que sea comisionado por la persona correcta que está cualificado para la edificación de los Para que santos. esa persona se alimente, porque el problema es, Joel, que le están dando el mismo alimento a todos. Claro, Y a cada quien tiene una capacidad de recibir el alimento. exacto. Entonces tú tienes que saber el tipo de alimento que esa persona necesita en el momento. Porque hay gente que están desertando hacia otros lugares y otras fuentes buscando otro tipo de información. Es porque ya están cansados de comer puré de papa. Ay. Entonces, si una gente Que ya no le adulta, hace efecto. ya una gente El puré de papa, adulta, una gente adulta, ya tú no le puedes dar purecito de papa. Pero el problema no es que sea la variación del alimento. No. El problema aquí es que cuando te jalan a los secretos, te abren los brazos y te dicen, líder, es que nada más hay puré de papa. ¿Y dónde están los plátanos, la yuca? ¿Entiendes? Entonces vamos a formar, Claro, señores. porque mira cuál es el Porque problema. ayuda. No porque nos piden ayuda tampoco. No, porque es que si buscan ayuda y entienden que es más superior, dicen, bueno, hasta aquí terminamos. Sí, no porque de dónde se levanta el celo. Se levanta el celo ministerial y esto es lo que yo creo que está aconteciendo en este tiempo. Varón, Él debe de buscar ayuda de que no se ponen celosos, de que no, yo no puedo invitar a fulano para que me edifique la membresía y yo sea edificado. viniste a mi
después. No. Porque entonces lo van a ver como superior y ahí entra el celo. Exactamente. A donde la edificación no puede levantar celo. No. Porque lo que hacemos es para dar gloria Así a es. Dios. Usted no ve, Dios varón, bendiga a Paco. que hay pastores que no dejan que las ovejas de ellos se junten con las otras ovejas. Cogen garrapata. Porque entienden que hay peligro si oyen la doctrina de aquel pastor que está más elevada que la de ellos. Pero mi pregunta, Entonces- pregunta sería ahí, Ramón, para que siga. ¿Cómo es que no permiten reunirse con otras ovejas si son del mismo cuerpo? Es ahí que está el problema. Porque Cristo tiene un solo cuerpo. Pero han dividido tanto el cuerpo de Cristo que para restaurarlo es un lío. Porque Dios aquí hay mío. muchas personas que creen que las ovejas son de ellos. Las ovejas lamentablemente son de Cristo. Dios. Entonces, hay algo que yo por un lado no lo veo bien, pero por otro lado lo veo bien. Que dice que por donde tú quieras tienes que moverte, tienes que pedir un permiso. Por un lado lo veo bien y por otro lado lo veo mal. ¿Cómo así? Explíquese. Por el lado, Explíquese bien. Por el lado- Hizo como un Porque hay trabalengua. pastores, varón, Sí, que están viendo el que programa. necesita explicación. Explíqueme eso. Déjeme explicar. Porque hay Porque ministros. con lo mismo, un chale de azul. No, Como usted dice. no, hay peligro. Hay peligro. O están arropados. Claro. En la sala de la ignorancia. Claro, como no, lo usted que dice. pasa es que hay ministros Que que. piensan sin pensar. Sí, hay ministros que Que está mucho- que se desaparecen, que nadie sabe dónde están esos ministros. Se desaparecen que hacen como magia, no sé, ¡fu! Se Dios. desaparecen. Y pregunta por él, nadie sabe para dónde anda ese ministro o esa ministra. Dios mío. Entonces, si tú vas a salir, tú eres de los miembros o de los líderes, yo creo que tú decirle, mire, pastor, voy a salir para tal día, para tal congregación que me invitaron a ministrar, o voy a gozarme en aquel culto con un amigo mío me invitaron, un hermano en Cristo. Yo no lo veo más. Eso, yo no lo veo más. Lo que yo veo más ahora es que tú te desaparezcas y nadie sepa de ti. Dios mío. Y tú digas que te congregas y tú no vas un día al culto a la semana. Ay. Entonces, eso es lo que yo veo más. Ahí se acaba de subir a la audiencia mi hermano Robertico, que llegó a las 10 de la noche a la actividad del ministerio. Ay, Dije que llegar temprano. Dije, Gracias a Dios. Gracias a Dios que llegan temprano. Llegan a recoger la silla, llegaron ellos. Yo no, así no. Hay que Súbela arriba. Robertico, tan caliente la mata entera, no se sabe cuándo se enfríe. No, pero suerte que llegaron, por lo menos, varón. Ay. Dios mío. Ramón Reyes, prosiga. Entonces, eso es lo que yo veo mal en esa parte. No, pues a esa gente lo que hay que meterle 8 años de disciplina, varón. No, claro, varón. Entonces, si tú vas a salir, ahora, esa es en una parte. Hay una parte que son estrictamente que tú no puedes salir a ninguna parte. Porque ellos te compraron. Sí, tú no puedes salir a ninguna parte. ¿Y a qué ni edad? a que hable con el pastor y a que no hable, no Pero puede salir. La pregunta es, ¿a qué edad llegó ese miembro a esa iglesia? No, yo no sé. Ay, Dios mío. ¿Cómo Pero, así? sí, ¿Cómo así, Jorge? Sí, porque si ese miembro llegó grande a esa iglesia, voluntariamente, porque ahora entonces Y que no puede salir. no puede salir cuando ese miembro está casado, que ni con su mamá ni su papá vive, que es un hombre que está con su esposa, que ni en su casa pide permiso prácticamente para salir, excepto a su esposa con la que vive, le dice, voy a tentar sitio, mi amor. No, hay que escuchar los testimonios, que por eso mismo hay matrimonios que se han hasta dividido, porque el esposo o la esposa está los 7 días en la iglesia y el esposo o la esposa de cuidar en la casa. Ah. Nunca está, siempre está en ayuno. Claro, en oración, sí. no pueden fluir con libertad. Ah, No pueden salir a comerse un helado. Claro. Siempre están en ayuno y oración. claro. Porque Cristo dijo, velad. Tiene que estar velando en la iglesia. Sí, pero hay que tener cuenta con esos velorios, porque hay problemas, Dios mío. porque es que eso ciertamente la escritura establece, pero el apóstol hablando dice En que el contexto automáticamente tú salgas, tienes que ir De una vez. de una vez a fluir. A comer mangú. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. hay un problema grande y por eso vemos el comportamiento patológico en la iglesia local de los diferentes casos conductuales que se han manifestado en las áreas que tienen que ver con una naturaleza caída, que no vamos a mencionar los diferentes casos porque no es provechoso en cuanto a esa parte, pero
el entendido sabe de lo que estamos hablando, en la misma secuencia del tema, que hay innumerables casos que eso es, Francis, lo que se ha descubierto. Porque son más los que están ocultos que los que se han descubierto. Porque los casos que se descubren es porque llegan a una confianza tal que ya son muy obvios y ya la gente lo descubre y es evidente. Pero hay muchos casos callados que ciertamente, ¿me entiendes? No, y los esposos van agarrados de mano a la iglesia y todo. No. Pero en la casa están separados. No, tú sabes también qué pasa, bro, que hay muchos casos ocultos en las congregaciones. Suponiendo, yo le digo, hermano Francis, mire, me está pasando un problemita y se lo va a contar a usted, para que usted ore por mí. Que no se lo diga a nadie. Es a usted, varón, para que vea, ore por mí, varón, que estoy pasando por un momento crítico, varón. Necesito su oración, la suya, varón. La suya. Óigame bien, varón, es usted nada más. Y un consejo. Cuando llegue el domingo, mis hermanos, Dios le bendiga. Vamos a hacer unos cuantos clamones, pero vamos a orar por el hermano Ramón, que está pasando un momento, vea esto y esto y esto, le está pasando. Entonces, vamos a orar por él para que Dios lo ayude. Para el ratico, Ramón, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Varón, pero entonces, ¿de qué usted me está hablando? No, que Francis dijo que usted está pasando problemas, Dios mío, pero yo le dije a Francis que era él. Wow. Y él lo dijo en la iglesia, ya todo el mundo lo sabe, el problema. Entonces, eso está pasando en las congregaciones. Entonces, ¿cómo va a ser que tú eres un líder de una congregación y tú no manejas cuáles son las tasas de divorcio dentro de la congregación? Que tú no manejas cuáles son los casos, la tasa de infidelidades, de adulterio y fornicación que hay dentro de la iglesia. ¿Cómo va a ser que tú eres líder de una congregación y tú no manejas los diferentes casos familiares que hay dentro de la congregación? ¿Cómo va a ser que tú eres un líder y no manejas los hogares disfuncionales que están teniendo situaciones y dificultades dentro de la congregación la cual tú estás pastoreando? Entonces maneja al dedillo otros temas que no son relevantes en cuanto al tema que tú tienes que manejar, que son del cuidado a las ovejas, la cual Dios ha puesto en tu mano. Así es. Entonces hay que tener ojo con eso. Hay que tener ojo con eso, hay que ser más práctico, más cuidadoso en cuanto al llamado que cada quien ejerce conforme al que Dios le ha hecho. Entonces cada quien tiene que funcionar de acuerdo a su llamado. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento correspondiente, pues usted pueda dar buena cuenta en cuanto a lo que Dios lo llamó a usted, porque Dios no lo va a llamar a usted a que dé cuenta de algo que Él no lo posicionó, sino en lo que Él lo posicionó a usted. Señores, queremos anunciar lo que es nuestra gran actividad este 18 de mayo, honrando lo nuestro, Asociación de Evangelistas y Misioneros de Atos del Yaque Belén Casa de Pan. Está invitando a este magno evento en el techado de Atos del Yaque, honrando lo nuestro, una actividad muy poderosa donde tendremos diferentes sorpresas. Usted no puede perderse eso. Es algo que hemos preparado para la gloria de Dios y para gozarnos todos juntos en la presencia del Señor allá. Así que aparte esa fecha, 18 de mayo, honrando lo nuestro. Bueno, queremos también agradecer a nuestro hermano Pastor Danilo Montano, quien estuvo con nosotros en lo que fue nuestro evento 6º aniversario del Ministerio Caminando por la Palabra, este 23 de febrero, un evento majestuoso, señores, donde estuvo en una coordenada a la derecha, a unos 50 metros de nosotros lloviendo, y a la izquierda unos 50 metros también. Poderoso. Y en medio de nosotros no cayó agua, señores. Las nubes del Eterno se paseó allí, se estacionó hasta que terminó todo el evento. Una noche gloriosa. Estuvimos allí el 23 de febrero. En la palabra nuestro amado pastor Danilo Montano, quien está en agenda aquí en toda la área de Santiago en el tiempo que les resta. Así que, señores, seguimos informándole en cuanto a las diferentes actividades del área de Atos del Yaque y el Cibao, en cuanto usted esté aquí informado. Así que pasamos a nuestro director, que va a tener una oración general para así poder concluir nuestro programa, el cual ha sido de mucha edificación. Y recuerde,
procure que usted, número 1, pueda edificar a su equipo de trabajo. Número 2, enséñele, edifíquelo. Señores, demande de que le enseñen la palabra. Usted no sea un cristiano más de un banquito ahí sentado, de una silla ahí sentado. No. No vaya hace tiempo a la iglesia. Busque alguien dentro del liderazgo que le mentoree, alguien que lo disipule, que lo capacite y sea un hombre, una mujer de Dios diestro que use la palabra de verdad, como deba de usarla correctamente, como dice el apóstol Pablo, para que pueda hacer efecto y ser efectivo en la asignación la cual Dios lo ha llamado. Nuestro hermano director Francis Volque. Amén, amén, amado. Dios bendiga, Dios bendiga. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. Vamos a hacer esta oración en general. Gracias, Dios bendiga Jesús. a todas las personas que están conectadas Gracias, ahí. La Espíritu paz del Santo, Eterno Dios. sea con cada uno de ustedes. Oh, Padre Celestial, en esta hora, Dios, adoro, te Jesús. damos gracias por este momento Te maravilloso. adoro, Gracias Padre por esta Celestial. edificación en esta noche, Dios mío. Oh, maravilloso. Te presentamos, Dios mío, esa Santo. audiencia, Dios amado, que ha escuchado tu palabra, Dios. Oh, siete, Que ha Padre. escuchado la enseñanza de esta noche. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Bendito Nazaret, Dios. que siga alumbrando los ojos de su entendimiento, Padre amado, para que compruebes, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, cualquiera que está quebrantado de salud, tú obres sanidad, milagro Sí, sobre Señor. ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, En este sí, momento, Espíritu te Santo doy gracias de por Dios. esas familias, te doy gracias, Dios Rompe mío. También cadenas, oro, Dios rompe mío, yugo, quita por esa toda familia que posición. escribió que estaba a punto de quitarse la Quita vida, Dios toda mío. posición Oramos, del Señor. enemigo, Dios. Reprendemos todo espíritu de ataque muerte del enemigo, antes de tiempo, en el Señor. nombre de Jesús de Nazaret. Todo Cubre, Dios mío, espíritu de esa familia. suicidio, Libértala, todo Padre amado. suicidio, Obra milagro, ataque. liberación. En el nombre de Jesús de Rompe Nazaret, cadenas, Espíritu manifiéstate sobre ellos, Padre. En el nombre de Jesús, cúbrele, Dios mío. Guarda su alma. En el nombre de Jesús, Dios mío. Bendice a cada familia y te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén. Bendecimos la vida de Johanna Lora, quien en la madrugada de ayer voló hacia Brooklyn, Muy se fuerte. integró nuevamente allá a su congregación. Nuestra hermana Johanna Lora, esposa de nuestro presidente, cariñosamente como la humana. Dios mío. Sí, también bendecimos en esta hora también mi hermano José Berigüete de Eva. Activo. Ese no es el apellido de él. Eva es la esposa de él. Ramón, dice Giancarlo que si usted está estudiando Torah, No, Giancarlo, tú sabes que uno tiene que buscar cosas para ir aprendiendo, porque esto es como la medicina, nadie termina. wow. Y esto termina cuando Cristo llame a uno. Hay que meterse en todo y aprender de un chin, porque Dios mío. tú sabes que hay gente que le llegan a uno. Si tú no sabes algo, ¿de qué tú vas a hablar? Si los mismos abogados dicen que el que no lee o el que no Giancarlo, estudia mucha misterio. no tiene derecho a la palabra. Entonces, como a mí me gusta hablar mucho, tengo que estudiar de todo un chin para aprender. Uf. Excelente. Ahí Dios está mi bendiga. hermano Joel, que no me deja mentir. Nos fuimos a comer, hallamos 2 abogados. Y los abogados estaban aprendiendo de Joel y de mí. Dios mío. Giancarlo, yo creo que ya no pregunte Ay, ay, más, Ramón. Ya, No, ya ya. tú vas a caer por Dios tierra. bendiga a la gente de Colombia, que pronto estaremos por allá Sí, en sí. esta gira que viene, el Ministerio Caminando por la Palabra. Sí. Se aproxima Un Colombia, aniversario poderoso. Caucasia. Algo se está moviendo poderoso. Así que, familia, shalom, Orando. shalom. Nos vemos para el próximo. Dios bendiga. María, saluda a la audiencia, María. Dios bendiga. Salam aleikum.